Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión, bueno, empezaremos ya el proceso de lo que sería el proyecto en el cual estaremos trabajando, que de acuerdo a la última plática es de acuerdo a la necesidad que ustedes habían detectado, empezar a trabajar sobre ello. Pero para eso, obviamente, tenemos que darles las herramientas para que ustedes vayan desarrollando poco a poco esta parte. No solamente los antecedentes que habíamos conocido, los conceptos y las áreas de las disciplinas, sobre todo que son que interactúan con este proceso del desarrollo de los proyectos de dispositivos móviles, software, páginas web, etcétera. Y bueno, para esto pues tendremos que trabajar un poquito la parte teórica con la parte práctica, sobre todo en el desarrollo de los procesos de la idea. Entonces, pues vamos a empezar. Ahí está, perfecto. Bueno, en este caso, perdón. El punto de partida es la interacción humano, mejor dicho, el diseño centrado en el usuario. Es decir, habíamos hablado de el diseño o el lenguaje o la comunicación humano-computadora, y para que esto suceda, pues obviamente tenemos que tener una conciencia plena de quién es el usuario al cual vamos a dirigir este proyecto. Si ustedes ven, por ejemplo, hay aplicaciones que están dirigidas a un cierto mercado, a un cierto sector, del cual no excluye a otras personas, a otros individuos, pero que sí está particularmente focalizado en cierto sector del mercado, ¿no? Niños, jóvenes, adolescentes, personas adultas, adultos mayores, etcétera. Hombres, mujeres, personas con estudios, sin estudios, de un nivel adquisitivo alto, de un adquisitivo medio, de un adquisitivo bajo. O sea, son muchas de las opciones y de las variantes que puede llegar a tener este elemento, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar. Dice, el diseño centrado en el usuario es una filosofía de diseño que pretende crear dos cosas: experiencias más allá de los productos y servicios y un ambiente que conecte a nivel emocional con el usuario. Evidentemente, si imagínate un parque. Cuando eras niño, pues el parque debía, para ser atractivo, tenía que tener juegos, ¿no? Porque al final de cuentas, pues obviamente es lo que te da la emoción, qué tipo de juegos también, resbaladillas, columpios, subibajas, etcétera. Cuando ya eres, cuando ya eres una persona adulta, pues obviamente quieres el fierro viejo, perdón por el fierro viejo. Este, una persona adulta, pues lo que quieres en un parque es tranquilidad. Entonces no quieres un área de juegos, quieres una banca para poder sentarte o una sombrita para poder reposar. Es decir, un mismo espacio puede estar creado para cubrir diferentes perfiles de usuario, ¿no? Si eres un runner, pues vas a querer que tenga un paseo, una pista para poder tú caminar o correr. Si eres un ciclista, pues obviamente que tenga un carril para ciclistas, que tenga bebederos, etcétera. Va a haber puntos donde van a coincidir algunas necesidades, por ejemplo, para el usuario, ¿no? Por ejemplo, el caso de los bebederos o un estanquillo o lugares para refrescarse, un baño, por ejemplo, baños de hombres, baños de mujeres o baños en general. Entonces, obviamente, pues son muchas las coincidencias que podemos llegar a tener en este caso y que obviamente se van a determinar que la experiencia que tengas ahí pues está teniendo más allá de la funcionalidad, ¿no? Y luego, evidentemente, el ambiente que está en ese lugar, pues que puedas sentirte cómodo, que puedas sentirte a gusto para que al final de cuentas, pues quieras volver ahí. Y luego dice, se basa en las necesidades e interés del usuario, haciendo énfasis en la usabilidad y la comprensión del producto, es decir, habilidades y necesidades del usuario, el contexto de uso y tareas que va a realizar. Lo mismo, poniendo el ejemplo del parque, pues obviamente en este caso pues tenemos el conocimiento de las necesidades y de los intereses de quienes van a ir al parque. No voy a poner en el parque, por ejemplo, no sé, ¿qué les gusta? Una lavadora o una secadora, ¿sí? Porque no es el interés de la gente ir a lavar al parque, ¿sí? Pero sí puedo poner, por ejemplo, bicicletas, renta de bicicletas o algún tipo de heladería, ¿sí? Porque esa es una necesidad que propiamente va a ser o un interés que va a despertarse en el usuario que va a acudir a esto, ¿no? Digo, los parques y las plazas públicas pues, normalmente son lugares de ocio, de expansión, de entretenimiento y que pueden dar a ver diferentes factores, ¿no? O sea, desde snacks, desde algún refresco, agua, etcétera,
hasta espectáculos públicos como los payasos o algún mago, etcétera, ¿no? Entonces creo que todas esas características encajan bien con esto. Para los objetivos de el diseño centrado en el usuario, ¿sí? Dice, el objetivo es diseñar un sitio web. Bueno, aquí no es un sitio web, sino que en este caso es una aplicación o el diseño de una aplicación donde los usuarios puedan servirse de él como un mínimo de estrés, infoxicación, es decir, no una saturación de la información donde al final de cuentas esto, en vez de atraerlo, lo va a alejar, y un máximo de eficiencia, ¿sí? Las implicaciones de un concepto tan simple, sin embargo, son sorprendentemente complejas. A veces eso también es una situación filosófica de vida, ¿no? A problemas complejos, soluciones sencillas. Y bueno, esas soluciones sencillas cuesta trabajo llegar a ellas. Por lo tanto, hay que ser conscientes de lo que vamos a responder y cómo vamos a responder. No hay que ver todas las aristas de esta situación, porque no solamente se resuelve con tecnología, ¿no? ¿Cómo se utiliza? Por ejemplo, eh, Disney. Disney quita la utilización de muchos elementos, ¿sí? Por ejemplo, kioscos de información. Bueno, no los quita, realmente lo que quiere hacer es que darle una mejor experiencia al usuario y entonces, como todo el mundo lleva su teléfono, bájate la aplicación de Disney y entonces en la aplicación de Disney vas a poder encontrar el mapa, los horarios, etcétera. ¿Por qué? Porque a veces solamente tenías que estar en el área donde son los juegos para poder saber cuánto tiempo tiene de espera un juego, si está cerrado, si tiene mantenimiento, o sea, ya caminabas una distancia y darte cuenta que estaba cerrado. Pues la aplicación lo que hace en este caso es informarte cómo está el estado de la cantidad de gente que está yendo, los shows que hay, etcétera, ¿no? Y lo que dicen, ok, voy a hacer que las personas que vienen aquí utilicen una aplicación. Debo pensar en todas las personas que no tienen un plan de datos, pensando también en que muchos turistas son extranjeros. Entonces, ¿qué hace? Coloca una red inalámbrica de acceso gratuito para todos que están en el parque y evidentemente permite las condiciones para que su aplicación funcione. Es decir, no la deja ahí a que solo los que tienen datos puedan acceder a ella y cada vez va añadiendo mayor cantidad de funciones para que la gente utilice más la aplicación y obviamente pues tenga una experiencia, una mejor experiencia a la hora de ir al parque, ¿no? Dice, enfoque desde el inicio, recogiendo datos de manera estructurada, sistemática y objetiva hacia los usuarios internos y externos, las tareas que realizarán con el producto. Es decir, volvemos al caso de Disney, o Disneyland, o ¿cómo se llama el otro? Disney World. Y bueno, todos los Disneys que hay tienen esto, ¿no? Utilizan esto pensando en que tú puedas, por ejemplo, organizar mejor tu estadía en el parque, porque entendiendo que un parque, ¿cuál pudo haber sido a lo mejor la razón por haber hecho esta aplicación? Pues a lo mejor, pues seguramente hicieron un estudio de mercado y han de haber dicho, a ver, ¿qué pasa con cómo está en general la experiencia de la gente que viene? No, pues muy seguramente por ahí haber salido que pues a veces tenían que ir hasta la atracción y darse cuenta que había mucho tiempo de espera o por ejemplo que la atracción, pues sí, que, por ejemplo estaba cerrada o que estaba en mantenimiento o que por alguna cuestión no estaba funcionando. Entonces ese tipo de cosas, pues obviamente son datos que nosotros vamos a poder ir obteniendo, ¿no? Si lo aterrizamos en un segmento más local, pues vamos a pensar, por ejemplo, las bancas en línea, ¿no? La banca en línea tienes la facilidad de que quieres comprar algo, pues te metes a tu banca en línea para saber cuál es el saldo que tienes en tu tarjeta de débito o en tu tarjeta de crédito o los cargos que se hayan hecho, ¿sí? Entonces puedes hacer muchas cosas, obviamente, y pensando en que esto es una funcionalidad, porque, por ejemplo, tú bueno, hace mucho, cuando tenías una cuenta y que no tenías una aplicación para saber esto, tenías que ir al banco a consultar tu saldo o tú ya tener una conciencia de decir, a ver, me gasté tanto, me gasté tanto, me gasté tanto, me gasté tanto, entonces me queda tanto, ¿no? Ahora no, ahora simplemente te metes a tu aplicación, ves el saldo y dices, ah, sí me alcanza. O si no me alcanza, transfiero a mi tarjeta de crédito para pagarla y poder pagar con mi tarjeta de crédito. O hago una transferencia, digo, diferentes tareas que evidentemente en este caso pues van a ser mucho más versátiles.
Dice, cada etapa del proceso de diseño y desarrollo del proyecto, web, software, aplicación, videojuego, etcétera, debería considerar al usuario final. Dice, a través de actividades que lo involucren o técnicas que permitan tener una clara percepción de sus necesidades y preferencias. Miren, pasa mucho que cuando hay algún tipo de error, alguna necesidad, de hecho, muchas de las aplicaciones te dicen, oye, ¿quieres ayudar a recopilar información sobre tu uso dentro de la aplicación? Y entonces ya tú puedes decir que sí o que no, pero esto lo que hace es que tú vas añadiendo funciones. De hecho, hay muchas funciones o muchas aplicaciones que están en un formato beta, es decir, un testeo, una prueba, y que posteriormente pues, se pulen esos detalles que se dan cuenta al momento de estar utilizándolas los usuarios, ¿no? Evidentemente, este tipo de cosas pues van a estar presentes y hay que considerarlas, sobre todo porque los usuarios van a ser quienes van a utilizar esa aplicación, ese software, esa herramienta, ¿no? En este caso. Entonces, es importante tener esto en cuenta. Dice, diseñar con el usuario final permanentemente en el centro de atención. Es decir, para todo, el usuario siempre tiene que estar ahí. El usuario no se puede excluir porque el usuario es el último elemento de esta cadena, ¿sí? Y la experiencia que nosotros podamos generar a través de esta aplicación, evidentemente tiene que ser de satisfacción. No puede ser otra. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos un cliente satisfecho, ese cliente satisfecho se multiplica de manera potencial. ¿Por qué? Porque va a dejar de utilizar la aplicación, la página, el software, y lo que va a hacer es que va a permear en otros usuarios para que no lo hagan. ¿Se me explico? Miren, el caso más claro de las aplicaciones, por ejemplo, bueno, los bancos, ¿no? O sea, la gente tiene demasiadas malas experiencias con los bancos que después no sugieren estar en un banco, sino que van sugiriéndote, dependiendo de la experiencia de cada persona, va sugiriéndote qué banco le ha funcionado o cuál banco no. ¿Ok? Entonces, ese tipo de cosas, el diseño siempre debe estar centrado en el usuario. Para el análisis y la investigación, para el concepto y el diseño y para el desarrollo y la implementación. Si el usuario no está inmerso en estas tres cosas, simplemente estamos tirando dardos al aire, ¿no? O sea, estamos dando disparos al aire porque no tenemos un blanco claro, no tenemos un blanco preciso y evidentemente nuestros esfuerzos pueden ser en vano. En una de esas, pues a lo mejor chicle y pega, ¿no? A lo mejor tenemos la factibilidad de que las cosas que estamos diseñando, pues sí le pegan a un sector que a lo mejor no tenía ese conocimiento, ¿no? O esa herramienta. Pero aquí corresponde a nosotros, pues, tener esa responsabilidad de poder tomar la información que obtengamos del usuario y poderla transformar en datos que nos ayuden a mejorar su experiencia. Precisamente, hablando de la experiencia de usuario, pues tenemos un proceso evolutivo, una curva de desarrollo que evidentemente nos va a permitir no el éxito de un proyecto, sino que tener un poco más de certeza a la hora de lo que nosotros estamos presentando. Porque el éxito de un proyecto pues es bastante variable. Pueden ser muchos factores y no necesariamente uno de ellos va a ser el diseño de esto, ¿no? O sea, mejor yo, no va a estar todo enfocado en el diseño o en el desarrollo de la aplicación, pueden ser otros factores que no necesariamente sean estos elementos. Dentro de esto de la experiencia del usuario, pues hay promesas, hay interacciones, hay experiencias, hay opiniones y después la reputación que se genera a partir de eso. Porque WhatsApp sigue siendo una de las aplicaciones más descargadas en lugar, por ejemplo, de Telegram o de Line o de otras plataformas, ¿no? Pues porque al final de cuentas pues, ha tenido una buena reputación, aún a pesar de muchos de sus problemas. Ahora que ha estado recientemente estas cuestiones de estafas, de robo de identidad en los chats y que, bueno, por ahí ha estado circulando esto. No ha habido un planteamiento realmente certero por parte de WhatsApp de decir por qué está pasando esto, ¿no? O sea, por qué se está generando este tipo de dinámicas. O por ejemplo, con Facebook, que Facebook tiende a hacer cambios que obedecen a una necesidad de un usuario, pero realmente a veces simplemente se va generando un problema. Y en esta situación también ha generado problemas pues en la permanencia. Hay aplicaciones que hoy en día pues ya no existen. Por ejemplo, Vine
dejó de funcionar, dejó de servir porque fue sustituida por otras redes sociales que tenían un mayor alcance, que tenían un mayor objetivo. Y esto va pasando, por ejemplo, con algunas redes sociales, como por ejemplo Telescope, que después fue adquirida por Twitter, y que pues, se convirtió en ese video, en ese plataforma de streaming que nunca llegó a despegar, ¿no? Y bueno, entre esas, muchísimas otras. Dice que la experiencia del usuario, dice la sensación, sentimientos y satisfacción del usuario. O sea, fíjense, tres cosas. Sensación, es decir, que le provoca algo, ¿no? El sentimiento, es decir, que emocionalmente tiene una conexión con esto. Y la satisfacción, que también es una emoción o es un estado, mejor dicho, del ser humano, ¿sí? De sentirse complacido, de sentirse, pues simplemente, pues lleno en ese sentido, ¿no? En ese aspecto. Dice, satisfacción del usuario respecto a un producto o servicio. ¿Qué pasa cuando tú comes una comida muy rica? Pues evidentemente te sientes satisfecho. A lo mejor no es demasiada, no es la cantidad, sino que es el gusto, es el sabor. Por ejemplo, los amantes del café, ¿no? O sea, los amantes del café no se avientan un litro de café. Bueno, a lo mejor en el día, a lo mejor y sí, ¿no? Dependiendo. Pero se toman una taza de café y la taza de café es la medida justa para poder determinar si un café es bueno o no. Es más, ni siquiera la taza, con un sorbo, ¿no? Y en este caso, este producto, pues evidentemente va a generar en la persona un estado diferente, un estado de ánimo, o incluso vemos memes de eso, ¿no? De que me falta mi café del día, ¿no? O cuando me despierto, con café, sin café, etcétera. Entonces, es una condicionante que a veces va a determinar cómo está tu día en general, si hay una taza de café de por medio o no. Entonces, pues bueno, así lo podemos poner. Si nos vamos en el caso de una aplicación, por ejemplo, que tu alarma no sonó. Híjole, imagínate cómo te vas a sentir en el día si la alarma no jaló. Pues, ¿qué vas a buscar? Pues una aplicación que te sirva y que te dé la alarma o que no te recordó alguna cita o que, por ejemplo, a mí me pasaba mucho con Amazon Music que no jalaba bien y no me daba los resultados que yo quería. La terminé desinstalando porque para mí no estaba funcionando y lejos de complacerme me estaba generando molestias porque ponía lo que quería, etcétera, ¿no? En Spotify no, en Spotify yo sé que Spotify si no lo pagas, pues va a tener comerciales y va a tener, no vas a poder brincar muchas canciones, entonces, ¿qué terminas? Por la experiencia, incluso terminas pagando el sistema premium, que dices, bueno, pues pago, ¿no? Digo, al final de cuentas, pues a lo mejor como la cuenta de estudiante o maestro te cuesta 50 y tantos pesos, dices, lo pago, ¿no? Por ejemplo, yo no he llegado al punto de decir voy a pagar YouTube Premium porque no me molestan los anuncios, porque los puedo omitir si quiero. Luego veo cosas interesantes. Hace rato, por ejemplo, estaba viendo unos videos y, y salió un trailer de una película de Jason Momoa, que va a salir en Netflix. Y me quedé embobado 2 minutos y medio. O sea, lo que dura más, muchas veces más de lo que dura un video, ¿no? Y para mí fue, ok, no lo voy a adelantar porque me interesó verlo, ¿no? Y cuando ponen otras cosas que realmente no me interesan, pues estoy dándole ahí omitir anuncio. Pero no, ahorita no voy a pagar YouTube Premium. YouTube, gracias por esta plataforma, pero no lo voy a pagar ahorita. Este, pero sí tenemos esa cuestión, ese condicionamiento de que si nosotros no estamos generando una sensación, si no estamos creando sentimientos positivos hacia nuestra aplicación o no estamos dando la nueva satisfacción al usuario, corremos el riesgo de, obviamente, de que la reputación vaya bajando y que nos va quitando ese, esa aceptación dentro del mercado, ¿no? Dice, resultado de interactuar con el producto y su proveedor, la marca. Bueno, pues al final de cuentas el nombre que va a estar al frente de todo eso. Las personas como clientes, consumidores, usuarios, tenemos experiencias con las marcas, sus productos y servicios. Por ejemplo, ¿por qué creen que Instagram no cambió su nombre a Facebook Instagram? ¿O por qué no cambió, por ejemplo, a ver, otra que se haya fusionado? Eh, bueno, es WhatsApp, por ejemplo, WhatsApp de Facebook, porque Facebook mantiene WhatsApp y Facebook Messenger, porque los mantiene ambas y las dos son plataformas
de mensajería. Ah, bueno, porque WhatsApp está afiliada a tu teléfono, a tu número telefónico, y Messenger está afiliado a tu cuenta de Facebook. Entonces son productos diferentes, pero al final de cuentas son parte del consorcio, son parte de la compañía de Facebook. Gmail, Traductor, YouTube, Google Maps, etcétera, son parte de la misma compañía, pero son marcas diferentes que puedes tener a lo mejor una mala experiencia con una, pero no una mala experiencia con la otra, ¿no? Entonces, al final de cuentas también hay ese condicionamiento, ¿no? Es decir, como a mí me gustan, por ejemplo, los shorts, estos, los bermudas Gap, pero no me gustan las camisas Gap, porque no me gustan ese tipo de camisas ni las playeras, ¿no? En cambio, me gustan más, no sé, playeras, no sé, Levi's, por así decirlo. Es decir, la marca está asociada, en este caso, a un elemento que, pues, como usuario, yo me siento satisfecho más con con una marca que con la otra. ¿Ok? Dice, este es el punto al que quería llegar, Jesse James Garrett, que escribió este esquema de los elementos de la experiencia del usuario, presenta la idea de manejar planos para administrar el proceso de desarrollo de la experiencia del usuario en un sitio web. Pero esto, aunque fue hecho para un sitio web, funciona para toda plataforma tecnológica. Volvemos a lo mismo. Software, aplicaciones, sitios web, videojuegos, etcétera. ¿Ok? Tomando en cuenta cada situación a la que un usuario se podría enfrentar y también las acciones que un usuario podría o no realizar. Hay cosas que, por ejemplo, el usuario, a mí me pasa mucho en los videojuegos. Yo soy una persona que le gusta estar explorando los videojuegos, ¿no? O sea que no, me gusta, por ejemplo, Fortnite, me gusta porque me entretengo y tengo, pues, voy desarrollando habilidades motrices aún a mi edad. Pero, por ejemplo, me gusta más Minecraft porque me permite explorar, me permite crear, me permite ir a lugares donde, o sea, no está limitado en ese sentido, ¿no? Evidentemente, pues trato de que este tipo de cosas, pues, funcionen y cuando funcionan, pues las sigo manteniendo dentro de mis actividades, ¿no? En este caso, tienes 5 planos y estos 5 planos funcionan de una manera general divididos en estos sectores. La superficie, que es una serie de páginas, o son la pantalla que nosotros vemos con lo que nosotros tenemos esa interacción en una aplicación, pues es obviamente la pantalla que estás viendo, a la que le das con el dedito. Hace rato estaba mi hija, pues digo, estábamos ahí pasando un tiempo y agarró mi teléfono, ¿no? Mi hija tiene 10 meses apenas. Y entonces agarró mi teléfono y fue impresionante para mí ver cómo sus deditos pulgares los arrastraba sobre la pantalla, así. O sea, obviamente no sabía qué estaba pasando porque incluso el teléfono estaba al revés, pero vio la interacción. Vio que cuando movía sus deditos la pantalla se movía y seguía moviéndolos, ¿no? Porque al final de cuentas esto eh, le dio una respuesta. Y evidentemente eso que estamos viendo, esa es la superficie. Eso es lo que está visualmente. Eso ya es el resultado final de todo el proceso de desarrollo, en este caso, de una aplicación. Luego tenemos el esqueleto, es decir, cómo están colocados los textos, botones, pestañas, fotos, etc. Ahora, esto es la estructura visual o la estructura, a mí me gusta llamarlo contenedores, porque son los contenedores que tú vas a decidir qué elementos vas a meter ahí, ¿no? Suponiendo, vamos a poner que son cajas en las cuales tú las organizas, un librero. Tú determinas dónde van a ir, qué libros o qué revistas, o vas a poner figuras de acción, o vas a poner el florerito de recuerdo de la boda de los primos a la que fuiste en Cadereyta hace 15 años. En fin, lo que tú consideres. Pero esa estructura no la vas a poder cambiar. ¿Por qué? Digo, ese esqueleto no lo vas a poder cambiar. ¿Por qué? Porque en este caso, pues está hecho por algo, ¿no? Si tú lo cambias, posiblemente va a afectar el otro punto que está ahí abajo, ¿no? Que es la estructura. Y la estructura es una versión más concreta de un elemento más abstracto, es decir, no decimos para qué funciona, solamente es la madera que está clavada, que está pintada y ahí, ¿no? Ella no determina para qué va a ser usada, sino que simplemente está diseñada con un propósito, pero no va a decidir, ay, aquí voy a poner solo fotos de perritos. Aquí voy a enseñar, ¿por qué? Porque a lo mejor pues, vamos a poner, volvemos a lo mismo, voy a poner Alexa, a lo mejor ahí no tengo Alexa, pero bueno, si alguna no tuviera, pues la pondría ahí. Dice entonces, la estructura es el esqueleto, es una versión más concreta de un elemento más abstracto. La estructura define los flujos de navegación del usuario dentro del sitio o aplicación, software, etcétera.
¿sí? ¿Qué página verá el usuario primero y cuáles serán sus siguientes opciones hasta llegar al final del proceso de navegación? Y en este caso, la estructura no solamente es, o sea, no es el contenedor, no es la caja, sino que es lo que yo determino cómo va a ser esa caja. Esa caja va a ser de madera, va a ser de cartón, va a ser de plástico, va a ser transparente, va a ser opaca, va a ser de colores, etc. O sea, yo determino, y en este caso no hablamos nada de estética, solamente es la parte funcional, ¿ok? Considerando que esa estructura evidentemente nos va a servir para el momento en el que yo diga, ok, ¿cómo puedo llegar a este punto X? Ah, bueno, pues tengo que ir de A a B, y luego de B a C, y luego de C a D, y luego de E a F, y luego de F puedo decidir entre H, I, J, K, L, y luego aquí, y así sucesivamente, ¿no? O sea, es decir, nosotros vamos determinando cuál va a ser el caminito, ¿no? Acuérdense que nosotros tenemos, de acuerdo al esquema de Bill Bertrand, la determinación de decir, a ver, le damos una trayectoria a la persona o le damos un mapa para que simplemente pueda llegar a ese punto X como él quiera. O sea, le decimos que vaya A, B, C y D y así, o le decimos, aquí está, tú haz lo que quieras, ¿no? Una condicionante que tenía ese, por ejemplo, era Mario Bros. Bueno, o Pac-Man, ¿no? Pac-Man que era, pues, ¿quieres llegar al nivel 10? Tienes que pasar antes 9 niveles, ¿sí? ¿Quieres llegar al nivel 20? Pues tienes que pasar 19 niveles, o sea, no hay de otra, o sea, es lineal, ¿no? Ok, y por ejemplo, si nos vamos hoy en día a, no sé, otro juego, Genshin Impact, por ejemplo, sobre fans de Genshin Impact, saluditos, yo también juego, es un mundo para explorar. Puedes irte al castillo, puedes ir al monte, puedes ir a la montaña, puedes ir al templo, puedes ir a la taberna, puedes ir a la herrería, puedes ir a donde quieras. Porque es un mundo libre donde te permite que puedas hacer muchas cosas. Evidentemente, por ejemplo, no vas a poder ir a otro mundo si no has pasado este mundo. O sea, ya te condicionó. Y eso también es válido dentro de la estructura. Que pueden existir condiciones. Pero mientras dentro de un mundo puedes estar pues infinidad de tiempo. ¿Ok? El alcance. Dice, todas esas características y funciones constituyen el alcance del sitio. Al construir un sitio, la pregunta de si una característica debería ser incluida o no debe responderse en este plano. Es decir, ¿a dónde quiero llegar con esto? ¿Qué es lo que quiero lograr con esto? ¿Y para qué lo quiero lograr así? No, pues, por ejemplo, incluso los alcances pueden ir variando. Por ejemplo, WhatsApp, primero, mandar mensajes. Después, poder mandar mensajes y hacer llamadas. Y luego mandar mensajes, hacer llamadas, poder mandar notas de voz. Poder hacer llamadas, mensajes, notas de voz y ahora también videos. Y así sucesivamente vamos, y luego videollamadas y luego etcétera, etcétera. Es decir, van cambiando los alcances de acuerdo a lo que nosotros podemos tener de las versiones. Si ustedes ven el Photoshop, el primer Photoshop es una cosa completamente diferente al Photoshop del día de hoy. ¿Por qué? Porque Photoshop entonces pues no teníamos ni la capacidad que tenemos el día de hoy, no tenemos ni la necesidad que teníamos al día de hoy. Es decir, son cosas que pueden irse modificando. Por eso hay versiones. No cambió su nombre, sigue siendo Photoshop, pero lo que cambió fueron las herramientas, fue la interfase, fueron las funciones, fueron las tareas, fueron muchas cosas, pero que fueron modificándose poco a poco de acuerdo a cómo iban incrementándose las necesidades. Y por último tenemos la estrategia, pero ojo con esto, no significa que vayan en ese nivel, al contrario, van del nivel más abstracto al nivel más complejo, ¿sí? En esto quiere decir que nosotros vamos a empezar con esta parte, con la estrategia, es decir, cuál es el alcance que está determinado por la estrategia del sitio, la misma que debe incorporar los objetivos de los propietarios del sitio, aplicación, etcétera. También debe sino también lo que obtendrán los usuarios, los visitantes, los objetivos de la estrategia, es decir, deben ser articulados en términos de cuál es la ganancia para cada persona, si es por negocio, si es por diseño, si por desarrollo, por usuario, por producción, por economía, por lo que sea, ¿no? Entonces nosotros aquí debemos determinar cuáles son los objetivos del sitio, pero también cuáles son las necesidades de esto. Y entonces en esto se va explayando un poco más en este sentido. Si nosotros lo vemos tal cual está desarrollado por
por Jesse James Garrett, dice, ¿lo ves así? Y donde la parte más baja es los sitios, los objetivos del sitio y las necesidades del usuario, que en este caso es la parte en la que ustedes estarán. Van a empezar aquí, van a determinar cuáles son los objetivos de su aplicación. ¿Qué es lo que quiero lograr con esa aplicación? ¿A dónde quiero llegar con esa aplicación? ¿Basada en qué? Basada en las necesidades que tiene el usuario. Si el usuario, nosotros identificamos esas necesidades que tiene, por ejemplo, yo soy un estudiante, se los platiqué este ejemplo. Yo soy un estudiante foráneo y no conozco a nadie en la ciudad. Por lo pronto llegué a una casa de asistencia, pero ya no quiero vivir ahí. No me pregunten cómo llegué a la casa de asistencia. Quiero cambiarme a un departamento. Entonces, ¿qué necesidad tengo? Independencia, ¿sí? Posiblemente presupuesto, ¿sí? O sea, que se ajuste al presupuesto que tengo, que sea localizable cerca de mi área de donde estudio, ¿sí? Y que evidentemente pues ya va a haber otros factores que tengan ciertas amenidades, un baño independiente o baño con recámara y cocina. A mí me gusta mucho la idea de ser una persona que tenga propiedad para arrendar, porque yo evidentemente he sido una persona que ha rentado lugares y que he visto las necesidades, las he vivido, ¿no? Muchas veces, si ustedes conocen, para a veces desarrollar algo, muchas veces tenemos que ser el usuario o tuvimos que haber sido el usuario. Yo no puedo saber qué siente una persona, por ejemplo, que, por ejemplo, que perdió una extremidad, llámese mano, brazo, pierna, etcétera, por un accidente o por una situación de nacimiento, yo no lo puedo saber. Entonces, simplemente pues voy a buscar a quienes tienen esa situación y voy a poder saber a través de ellos cuáles son sus necesidades, ¿no? Porque yo no la puedo decir, yo no puedo decir, ay, sí, esto se resuelve rápido. No, porque no la estoy viviendo, ¿no? Por ejemplo, es observación, es cuestionamiento, es conocer de parte de un grupo cuáles son esas necesidades y evidentemente podré acercarme al aproximado de la necesidad real del usuario, considerando que cada una de estas personas tiene un contexto diferente y evidentemente van a salir muchas respuestas a partir de esto. ¿Ok? Entonces, esta es la parte que ustedes tienen que empezar a desarrollar, la parte de los objetivos, en este caso dice objetivos del sitio, pero en este caso serán objetivos de la aplicación, que dicho sea de paso, no necesariamente tenemos que pensar que sea una aplicación, pero sí puede ser una web app. ¿Qué es una web app? Es una web diseñada para navegarse en dispositivos móviles. Vean la diferencia. Si ustedes tienen la posibilidad de ver en Spotify, en la computadora, en el celular y en una tableta, van a ver las diferentes funcionalidades que puede llegar a tener la misma aplicación en tres diferentes dispositivos. Y está diseñado para eso, ¿sí? O sea, está diseñado para que puedan tener diferentes experiencias. ¿Por qué? Porque a lo mejor el que está en la computadora tiene una mejor conexión o tiene una facilidad de espacio mucho mayor que la de un teléfono o que el de una tableta, ¿no? Entonces, evidentemente, pues hay estas características que nosotros podemos identificar como usuarios, ¿ok? Entonces, ustedes tienen que determinar cuáles son los objetivos. Recuerden, si ustedes, a lo mejor ahorita, no, ustedes ya deben de saber más o menos la parte de la redacción de los objetivos. Los objetivos tienen una forma de redacción que es empezando con un verbo en infinitivo, es decir, por ejemplo, encontrar, identificar, diseñar, etcétera, etcétera, etcétera. Ojo, llegaremos hasta la parte de diseño, no llegaremos a la parte de desarrollo, no llegaremos a la parte de programación, no llegaremos a la parte de testeo, porque esto ya implicaría conocer de lenguajes y posiblemente contratar un ingeniero en sistemas para que nos ayude a la programación, pagar las plataformas para la difusión de la aplicación, que la verdad no tenemos el presupuesto para eso, pero sí, por ejemplo, podemos llegar a esto en una fase de un dummy, es decir, un elemento que va a presentarse visualmente y del cual nosotros podemos explicar un funcionamiento. De hecho, yo se los había platicado, por ejemplo, Keynote de Apple,
no se va a arriesgar a probar un producto en una exhibición mundial del cual pueden pasar errores. Entonces, ¿qué hacen? Hacen un demo que sea un dummy, básicamente, y que ya tienen un guión que dicen, le vas a picar el botón 3, no le piques el 2, porque el 2 no funciona, pica el 3. Si vas a mover esto, esto te va a funcionar así. O sea, esos son los demos, esos son las dummies para, en este caso, la presentación de estos. Seguramente habrá más de uno que sí sea ya funcional, pero bueno, en este caso no sé. ¿Por qué creen que, por ejemplo, muchas veces los videojuegos no los prueban en vivo y ponen gameplays? ¿Por qué? Porque puede haber un error y ese error puede darle al trasto al videojuego. ¿Sí? ¿Por qué ponen trailers de las películas? Porque evidentemente quieren despertar el interés de las personas. Por eso, no por otra cosa. ¿Ok? Antes no ponían trailers, antes simplemente te ponían el póster y ya. Decías, pues ¿de qué trata? No lo sé. Bueno, pues luego lo vemos. Después viene la parte, a ver, déjame ver si viene explicado. Ok, creo que sí viene explicado. No, no viene explicado. Ok, después pasaremos a la parte de las especificaciones funcionales y los requerimientos de contenido. Es decir, especificaciones funcionales. ¿Qué tareas va a hacer mi aplicación? ¿Va a sumar? ¿Va a restar? ¿Va a programar? ¿Va a calendarizar? ¿Voy a poder comprar? ¿Voy a poder vender? Etcétera, ¿no? Voy a poder rentar, o sea, qué tareas voy a poderle asignar a esta aplicación que evidentemente yo detecté que son base para que funcione esta aplicación. Y luego los requerimientos de contenido, es decir, qué información debe de ir en este punto, ¿sí? Ojo que no se confunda con los puntos que están arriba. Con requerimientos de contenido es qué va a rellenar esto, con qué información lo voy a llenar. Va a ser mapas, van a ser fórmulas, van a ser textos, van a ser galerías, van a ser, ni siquiera estamos hablando de la información propiamente, ¿me explico? O sea, no voy a poner ahí el texto tal cual, no, hablamos del concepto general de lo que puede ir ahí en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, yo digo, la aplicación de la banca en línea, pues me tiene que dar, por ejemplo, mis estados de cuenta, ¿sí? O sea, no me está diciendo cómo saco los estados de cuenta, porque eso va a ser una tarea. Me dice qué información, mi estado de cuenta, desglosado, por ejemplo, por movimientos. Y evidentemente eso es información. ¿Cómo se da esta información? Eso ya es una tarea, ¿sí? ¿Cómo puedo sacar esa información? Okay. Pero eso ya es una tarea, ¿ok? Entonces ese es el punto funcional, no es del parte de los requerimientos de contenido. Luego está el siguiente nivel que también vamos a ver y vamos a explayarnos un poco más en el siguiente video, que es el diseño de interacción. Es decir, ¿cómo llego a esa tarea? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que picar aquí, tengo que picar allá, tengo que escribir algo, tengo que dar, por ejemplo, un login. ¿Cómo funciona un login? Pues un login tiene usuario y contraseña, campos obligatorios, ¿sí? Que tiene que estar exactamente como está registrado. ¿Qué pasa si no puedo loguearme? Si me equivoco, pues en algunos casos, por ejemplo, después de 3 intentos, te bloquean un tiempo la cuenta o tienes que recuperar la contraseña. No me acuerdo, porque pasa, no me acuerdo de la contraseña de la aplicación. Entonces, lo que hago es que me voy a recuperar contraseña y entonces ya hay otro proceso que tengo que hacer. ¿Ok? Una de las cosas que tienen los teléfonos es que ahora te permiten guardar tus contraseñas. Entonces, ya nada más con tu huella le picas ahí para que identifique tu huella, como que tú eres la persona y te dé acceso, ¿no? Que evidentemente es una cosa funcionalmente bastante bien programada, ¿no? Que evidentemente no es una función de la aplicación, es una función del teléfono que permite que interactúe con la aplicación. Y luego la arquitectura de la información. La arquitectura de la información es la estructura. Acuérdense que en este paso estamos en la parte estructura, ¿sí? Que determina dónde se va a colocar cada una de las partes, cada una de las informaciones. Vamos a hablar más de este tema porque este sí es un tema bastante extenso, pero quedémonos ahí. Es cómo establezco la organización de la información. ¿Ok? Así lo dejamos por el momento. Luego viene el diseño de la interfase, que ya es la parte visual, pero no, ¿cómo decirlo? Es la parte visual, pero no es la parte terminada. No es como la estructura, como cuando
arman un coche, el coche ya está armado, pero falta, por ejemplo, que le den los acabados, ¿ok? Vamos a suponer, o una casa, ya está ya está toda la casa, pero le falta que la pinten, que le pongan colores, que le pongan cortinas, que le pongan muebles, etc. Esa es la parte del diseño visual, que es la última parte, pero en la parte de la interfaz, es decir, cuántos cuartos tengo, cuántos baños tengo, etcétera. ¿Ok? Esa es la parte del diseño de la interfaz. El diseño de la navegación es, ok, ¿cómo voy a llegar a esos puntos? ¿A partir de qué? Botones, enlace, campos de búsqueda, etcétera. ¿Cuáles son las herramientas que voy a tener? Y el diseño de la información, ok, ahora sí, la información que yo determiné que iba a aparecer ahí, ¿cómo va a venir? En texto, en imágenes, en videos, en ilustraciones, lo que sea. ¿Ok? En este caso, ese es el diseño de la información. Y la parte visual, pues ya, lo que yo veo. ¿Sí? Tú estás viendo ahorita este video en YouTube. Del lado derecho tienes una serie de videos de sugerencia. Abajo están los controles. Está el botón de me gusta, el cual espero que le des. El botón de no me gusta, también le puedes dar no me gusta si no te gusta. El botón de suscribir, etcétera. Toda esa interfase está diseñada para que tú la veas mientras estás viendo este video. Y está pensada así. ¿Ok? ¿Por qué primero el botón de me gusta y después el botón de no me gusta? Pues porque ese es el condicionamiento primario que tiene la persona. Pues dices, lo que te gusta, pues ahí está. Lo que no te gusta, pues es el siguiente punto, ¿no? O el me encanta, o los favoritos, o lo que sea. Suscribirte, etcétera, ¿no? Entonces, toda esa información está diseñada específicamente para que cada uno de esos elementos se vea. Si tú lo ves en un teléfono móvil o lo ves en una tablet, va a ser diferente. Incluso si lo ves en tu tele, en tu televisión, la cual pues obviamente va a ser dependiendo del tamaño, vas a verlo de una forma diferente. Pero eso está pensado, está planeado para que aparezca de cierta manera. Resumiendo, la experiencia del usuario es el conjunto de percepciones y sensaciones que desarrolla un usuario durante su relación e interacción con los elementos de tu identidad digital y en concreto con tu aplicación, sitio web, software, videojuego, etc. ¿Ok? Entonces, con esta parte resumimos este elemento y los objetivos del diseño es homogenización de las iniciativas online, proyección de una marca única y homogénea y una experiencia de usuario global y satisfactoria, que al final de cuentas es todo este conjunto de todos estos elementos que al final de cuentas pues hay que considerarlos para nuestro proyecto. ¿Ok? Bueno chicos, pues hasta aquí el video de hoy. El próximo video lo veremos con la parte del diseño de interacción, pero ya tendrán su asignación por ahí, donde marcaremos la parte de la creación del listado de su necesidad y la redacción de sus objetivos. ¿Okay? ¿Cuáles son sus objetivos y cuáles las necesidades que determinaron a partir del usuario y el objetivo o los objetivos que desean cubrir con el diseño de esta aplicación? ¿Ok? Bueno, pues hasta aquí este video. Les recuerdo, denle me gusta al video con la manita así. Y si no les gusta, pues denle con la manita así. Dejen sus comentarios y bueno, pues nos vemos en el próximo video. En el próximo video hablaremos de arquitectura de la información, que en este caso, pues evidentemente será algo que nos ayudará a determinar otro punto dentro de todo este proceso. ¿Ok? Lo estamos viendo. Cuídense mucho. Bye bye.